La fantasía de prolongar la vida induciendo nuestro cuerpo a una especie de coma se ha explorado en muchos programas y películas, como Futurama, Los Simpson, Caballeros del Zodiaco, Alien, Avatar y la tan premiada película de Interestelar. En estos ejemplos se explora la criogenización, es decir, el proceso de conservar las estructuras biológicas mediante el frío, como una forma de extender la vida, aún después de la muerte. Pero ya, dejando de lado la ciencia ficción, la idea de congelar el cuerpo humano para preservar sus condiciones nació hace 50 años, donde un grupo de entusiastas propuso que este proceso podría darnos la esperanza de volver a la vida en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado lo suficiente para curar las causas de muerte de sus pacientes. En 1867, James Belfort, un profesor de psicología de la Universidad de California, se convirtió en el primer ser humano en preservarse criogénicamente un par de horas después de morir por cáncer de hígado. Él aún se encuentra preservado en la Fundación de Extensión de Vida Elkhart, en Arizona. Sin embargo, ¿esto cómo es posible? ¿Es científicamente posible? La ley fundamental que rige estas suposiciones se postuló en 1906, de la mano del físico australiano Walter Nernst. Basándose en el principio de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, postulada en 1824, postuló que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas súcitamente. Puede definirse entonces como, al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Con este proyecto experimental nombrado como El secreto de la vida eterna, demostraremos esta ley. Materiales: 5 manzanas verdes, 2 refrigeradores, un termómetro de cocina digital, un microscopio. Hipótesis: ¿de qué manera este modelo se relaciona o interpreta la tercera ley de la termodinámica y ayuda a la comprensión del tema para poder ser aplicado en la práctica docente? Al poner en experimentación 5 manzanas a distintas temperaturas de refrigeración, se generará una sencilla relación entre los procesos bacterianos que se encargan de la descomposición de los alimentos y la entropía planteada en la segunda ley de la termodinámica. Por otro lado, al someter las muestras a bajas temperaturas, se tendrá una demostración de la tercera ley, la cual solo es una extensión de la segunda, obteniendo un modelo experimental sencillo y visual, para la comprensión y explicación de las leyes. Inferencias: ¿la temperatura interna de la muestra irá variando con respecto al tiempo? ¿Cuánto tiempo pasará para que las muestras refrigeradas cambien su color? ¿Será mayor que a temperatura ambiente? ¿La muestra alcanzará un equilibrio con su entorno? Objetivo general: analizar el proceso y tiempo de descomposición de 5 manzanas por medio de la experimentación, exponiéndolas a distintas temperaturas que demuestren la veracidad de la tercera ley de la termodinámica, postulada por Walter Nernst en 1906. Objetivos específicos: identificar la relación entre los procesos de descomposición de los elementos orgánicos y la entropía postulada en la ley de la termodinámica. Desarrollar un modelo experimental que compruebe la tercera ley de la termodinámica. Validar el postulado de Nernst cuando un sistema térmico es llevado cerca del cero absoluto. Modelo mental. El modelo mental muestra el resultado final esperado después de un mes de prueba, donde se observa la tercera ley de la termodinámica, señalando sus ventajas y desventajas en la vida cotidiana. Tabla de variables. La tabla de variables donde las variables que se manejan serán la temperatura de exposición, la cual permanecerá constante, a excepción de la del ambiente, la temperatura interna de las muestras, la cual variará con respecto al tiempo, y el tiempo de exposición, el cual se refiere a la duración del experimento. Modelo mental o NEPSI, acrónimo que se refiere a el fenómeno físico, la ontología, la epistemología, los aspectos psicológicos y las imágenes del proyecto. Análisis experimental semana 0. En este proceso experimental se tomarán como referencia 5 muestras, llamadas prueba, gris, cian, azul, naranja y roja, las cuales van a ser sometidas a una temperatura constante a lo largo de 3 semanas. El proceso comenzó con observación y toma de registros del tono de color y de la muestra analizada, sus texturas y tomando sus temperaturas internas iniciales.
Después se procedió con la toma de temperatura de los distintos aparatos de refrigeración, los cuales fueron refrigerador blanco 3.8 grados Celsius, congelador blanco menos 16.9 grados Celsius, refrigerador negro 9.6 grados Celsius, congelador negro menos 15 grados Celsius y por último la temperatura ambiente, la cual fue de 25.8 grados Celsius. Semana 1. Muestra 100. La muestra no presentó ningún cambio perceptible estético. Por otro lado, el único cambio dado a esta muestra fue la disminución de su temperatura interna. Muestra azul. La muestra presentó una pequeña película de hielo y su textura pasó de ser firme a solidificarse por completo, dificultando la toma de su temperatura. Esta solidificación se debe a que la temperatura de la prueba descendió por debajo de los 0 grados Celsius. Muestra gris. La muestra ya presentaba decoloración en su cáscara y su textura empezaba a suavizarse. Muestra roja. Al igual que la muestra azul, la muestra roja presentó una pequeña película de hielo. Sin embargo, esta no era tan gruesa y visible como la de la otra muestra, y su textura pasó de ser firme a solidificarse por completo, dificultando la toma de temperatura. Esta solidificación también se debió a que la prueba descendió por debajo de los 0 grados Celsius. Muestra naranja. La muestra no presentó ningún cambio perceptible estético. Por otro lado, el único cambio dado por esta muestra fue la disminución de su temperatura interna. Semana 2. En la toma de temperaturas de esta semana, extrañamente, todas a excepción de la muestra gris presentaron un aumento en su temperatura, situación extraña debido a la falta de variación en los refrigeradores y congeladores, es decir, esto podría ser obra de un error de calibración del termómetro, el cual podría haber presentado algún desajuste. Entre otras cosas, a lo largo de esta semana, las únicas pruebas que presentaron algún cambio notable fueron la muestra gris, naranja y roja. Muestra roja. A diferencia de la semana pasada, en esta la pequeña película que rodeaba a la manzana se mostraba con una capa más gruesa y más fácil de percibir. Muestra naranja. En este análisis la muestra comenzó a presentar cierta decoloración en su cáscara, al igual que un par de golpes que pudieron ser provocados por algún producto guardado junto a la muestra, situación que provocó desgaste adicional y suavizó la textura de la misma en las partes afectadas. Muestra gris. Al analizar el proceso de la muestra, esta ya presentaba un completo cambio de coloración en la cáscara, teniendo como resultado una cáscara completamente amarilla y textura completamente suave, situación que podía dar a notar debido a la cáscara, la cual había perdido tensión, generando rugosidades en la base de la muestra. Semana 3. Fin del experimento. En esta toma de temperatura, todas las muestras menos la gris volvieron a reducir su temperatura, después del aumento medido la semana pasada. Muestra roja y azul. Ambas muestras mantuvieron su color inicial y no presentaron ningún tipo de daño en su cáscara. Por otro lado, ambas muestras quedaron completamente solidificadas, y la capa de hielo que había presentado a lo largo de la experimentación fue solidificada, reduciendo su grosor, pero aumentó su color blanquecino, siendo poco perceptible a la vista. Muestra naranja. En esta última análisis, la muestra ya presentaba una reducción a la rigidez en su textura, al igual de empezar a lucir de un tono amarillo, oscureciendo más los pequeños golpes observados la semana pasada, al igual que empezar a presentar pequeñas rugosidades en la cáscara. Muestra cian. En este análisis, la muestra solo comenzó a presentar pequeñas decoloraciones en la cáscara, manteniendo el resto de sus propiedades originales intactas. Muestra gris. La muestra ya comenzaba su proceso de putrefacción, adquiriendo un tono amarillo con tonos marrones, mientras que los orificios donde se llevaba el control de la muestra ya presentaban un tono café oscuro. La textura era suave, sin llegar a ser líquida. En la parte interna de la muestra tenía un tono café oscuro y ya se empezaron a generar pequeños hongos. Análisis de microscopio. Para completar el análisis de la entropía en los procesos bacterianos de las manzanas, se pusieron a las muestras a observación bajo análisis de microscopio, observando la saturación de bacterias causadas de la descomposición dentro de las muestras. Para eso, se insertó una nueva muestra fresca con el objetivo de analizar el posible cambio de los organismos bacterianos.
Al poner en observación las muestras en el microscopio, no se observó un cambio notable, observando el mismo patrón en todas las muestras. Pero una vez puesto en análisis lo obtenido, se observó que el microscopio contaba con algún tipo de defecto de fábrica, debido a que no existía ningún punto de referencia mostrando la misma imagen sin importar la muestra a analizar, haciendo imposible la creación de un criterio sobre el aumento o disminución de la entropía a causa de los cambios térmicos. Análisis estadístico. Gráfica 2. Relacionando los resultados de la primera gráfica y uniéndolos a la segunda, se puede observar que el postulado de NERD se confirmó debido a que las muestras puestas a una temperatura ambiente empezó su proceso de descomposición desde la primera semana y el último análisis estaba a punto de entrar al punto de putrefacción, a diferencia de la muestra cian y naranja, que empezaron el proceso de descomposición después de la segunda semana, iniciando primero la muestra naranja, la cual se encontraba a una temperatura mayor que la cian, factor que provocó que la muestra cian apenas comenzara su proceso de descomposición en la tercera semana de análisis. Por otro lado, las muestras sometidas a congelación no presentaban ningún rasgo que indicara el inicio del proceso de descomposición. En este proyecto se analizó y comprendió la importancia que tienen los procesos térmicos de refrigeración y congelación en el desarrollo de la vida cotidiana del ser humano, tocando temas como la reducción de la entropía en los procesos orgánicos, la paradoja de los seres vivos y cómo el físico Erwin Schrödinger fue capaz de dar una solución que pocos años después fue afirmada. Por otro lado, y dentro de los procesos de refrigeración, conseguimos comprobar el postulado dado por el físico australiano Walter Nernst en 1906, destacando que este postulado no solo fue convertido en ley fundamental de la termodinámica, sino que fue capaz de ser acogido y adaptado por un grupo de visionarios que vieron en la tercera ley de la termodinámica como el aclamado hallazgo del secreto de la vida eterna, ya que se encontró una aplicación para la conservación del cuerpo humano y de animales, con la esperanza de ser reanimados en un futuro donde las enfermedades que acabaron con ellos, o bien la muerte misma, fuesen neutralizadas, dándoles una segunda oportunidad a dichas personas. Es así como se creó el concepto de criogenización, concepto que también se encuentra presente en grandes producciones cinematográficas como Interestelar, Perdidos en el Espacio, Star Trek, entre otras, donde las cápsulas criogénicas son utilizadas para reducir el desgaste después de un viaje espacial de varios años.